Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Nosotros llevamos ya un tiempo haciendo espacio para que escritores chilenos, lectores chilenos, investigadores, periodistas, puedan establecer lazos de cooperación, lazos de curiosidad también con escritores de otros países. Uno de los países que siempre ha colaborado con este espacio ha sido Francia. Han sido no solamente muy activos y propositivos, sino que también opinantes y desafiantes, siempre llevándonos a invitar a gente que a veces no ha circulado bien por este lado de Latinoamérica, y eso es algo que nosotros le agradecemos, porque más de una vez nos hemos llevado una excelente sorpresa, como es ahora en el caso de la invitación de Miguel Bonfoy. No se dejen engañar por su cara de juventud. Es una pluma que él mismo la describe como una pluma en el amanecer, que está recién empezando, pero bueno, eso es estudiada modestia, porque la verdad ustedes cuando lo escuchen hablar se van a dar cuenta de un nivel de reflexión y sobre todo un amor por la expresión escrita, un amor por la potencia expresiva del lenguaje, que eso es algo que nosotros le agradecemos a los escritores, porque es el regalo que nos hacen. En este caso es la tarea de Mauricio Lectorat hacer una breve presentación, después vamos a escuchar a Miguel y a continuación de eso los dos escritores conversarán como una forma de estimular las preguntas del público. Mauricio, algunos de ustedes lo conocen, él es profesor de esta escuela. Él estudió primero en Chile, después estudió en Barcelona, después siguió estudiando acá en Chile. Sin embargo, es más conocido por su producción literaria y está bien que así sea. El Paraíso 3 veces al día, una novela publicada en el año 95, ganó 2 importantes galardones chilenos. La burla del tiempo, ganó, por ejemplo, el Premio Biblioteca Breve en el año 2004. También fue seleccionado entre los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años. Eso fue una lista confeccionada del año 2007 por 81 críticos y escritores latinoamericanos y españoles. El año pasado recién publicó un excelente libro, Pequeños cementerios bajo la luna, en la editorial Alfaguara. Tiene diversos premios, tiene no solamente libros en narrativa, sino que también tiene en el género poesía. Bueno, y además de ser responsable de una serie de libros propios, es también nuestro orgullo que sea responsable de proyectos literarios también de nuestros alumnos. Es un querido profesor, digamos, que los guía justamente en taller de narrativa. Dejo con ustedes a Mauricio Lectorat. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Miguel, bienvenido a la Cátedra Bolaño. Encantado de tenerte aquí, es un placer para nosotros, sin duda alguna, conversar contigo hoy día. Miguel Bonfoy es, como su nombre casi lo indica, un escritor francés, de expresión francesa, pero es hijo de chileno y de venezolana. Nació en 1985, jovencísimo, en París. Ha publicado varios libros, el último de los cuales se llama Sucre Noir, no sé si está traducido en curso de traducción, azúcar negro, o azúcar negra, azúcar morena se diría en España. El anterior es Le Voyage d'Octavio, el viaje de Octavio, que sí está traducido,
que fue nominado al premio Goncourt de la primera novela y fue laureado en 2016 con el premio de los jóvenes liceanos que existen en Francia. Lo primero que me gustaría preguntarte, Miguel, es cómo se dio esto en tu caso, siendo hijo de chileno y de venezolana, habiendo nacido en Francia. Eres un producto, digamos, de una generación, probablemente tu padre y yo tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Y por lo tanto, claro, una generación que frecuentó, estuvo o está en el exilio, si es que esa palabra tiene algún significado todavía, y tuvo hijos de otros países, de otras nacionalidades. ¿Cómo se dio en tu caso el tránsito, digamos, o la convivencia entre el español, la lengua de tus padres, y el francés, la lengua del lugar en que naciste? Efectivamente, mi padre está aquí presente, así que es testigo de todo lo que estoy diciendo, así que no se preocupen que si digo algo que no debería ser, él está aquí. Él es chileno, santiaguino, y para el 73 fue para Francia como todo un flujo, como tú también, de latinoamericanos que llegaron a Francia con exilio político, y llegando allá conoció a una venezolana, María Antonieta Borjas, que era agregado cultural de la Embajada de Venezuela en París, en la Avenue Kléber, para los que conocen París. A partir de ahí, entonces, se quedaron en París, se reprodujeron en París, y yo nací en Francia. Naturalmente, en la casa y en la mesa siempre las conversaciones eran en español. Yo cuento en español, sueño en español, pienso en español, y si, por ejemplo, estoy caminando en la calle y de repente me cae un piano en el pie, es probable que hable en español también, así. Sin embargo, el idioma del territorio fue el francés, y como tuve una vida de hijo diplomático y tuve que moverme siempre de capitales en capitales, de frontera en frontera, para no romper con la educación, con el hilo de la educación, ya que en diferentes edades vas a diferentes clases en función de los países, en función de los sistemas educativos de cada país. Entonces me pusieron en los colegios Francia en el extranjero, que aquí le llaman la Alianza Francesa, les lycées français à l'étranger, que eso es dado por el AEFE, que son las agencias de educación francesa en el extranjero. Entonces, naturalmente, el español, el portugués, los diferentes idiomas locales donde estaban eran los idiomas del recreo, los idiomas de la pelea, los idiomas de la seducción, los idiomas de la amistad. Y de repente el francés aparecía como una especie de lengua de arte, puesto que solamente lo podíamos conseguir en los libros o en la boca de los profesores. Eran un francés a veces un poco arcaico, es decir, que no estaba manchado por algunas cuñas, neologismos que de repente aparecían en París, en las calles parisinas, el argot o el verlan, y no existían, ya que nosotros estábamos a casi 10.000 kilómetros de distancia y guardábamos un francés que solamente estaba en los libros. Y de repente, en algunos años, aparecían unos otros hijos diplomáticos o hijos de militares que venían de Francia y traían con ellos, en su bagaje cultural, traían una nueva palabra, del argot, que era quizás grosera o vulgar del otro lado del océano, pero visto de este lado aparecía como una especie de patriotismo distinguido, así, y era casi por coquetería que usábamos esa palabra para poder mostrar de que nosotros también teníamos un lazo con la francofilia. Entonces pienso que la distancia y las fronteras porosas entre el español y el francés se dieron probablemente en esos pequeños mundos, en esas pequeñas burbujas de franceses en el extranjero. Naturalmente, cuando terminé el BAC, cuando terminé el colegio y vine a Francia, estudié letras modernas en la Sorbona. Consideran la modernidad de la literatura a partir del medioevo, entonces del medioevo, el siglo XX, te lanzas los 6 siglos y después te especializas en los siglos. Yo me especialicé en el siglo XX, entonces hice un memoir sobre Romain Gary, sobre Louis Aragon y sobre Paul Nizan, sobre la literatura comprometida, la libertad y la servidumbre, y si quieren más tarde podemos hablar de eso. Pero naturalmente era divertido darse cuenta a qué punto todo lo que estudié siempre fue en francés. El español era como el idioma instintivo, el idioma orgánico, el idioma telúrico. Pero es curioso justamente porque se podría decir que
no lo sé, tú me corregirás si me equivoco, pero el español siendo el idioma de la casa, ¿no? El idioma materno, paterno, familiar, y el francés siendo el idioma de contacto con el mundo, uno podría pensar que también podrías haber decidido escribir en español, o sea, porque en definitiva tenías los medios, o tienes los medios sin duda, ¿verdad?, de escribir por igual en una u otra lengua. ¿Por qué escribiste en francés, literatura? Tienes toda la razón. Por un lado, pienso que de manera un poco instintiva fue evidente que cuando tenía una idea abstracta para desarrollar un personaje o para crear una escena, se me hacía mucho más simple pasar por los laberintos del francés porque me habían aprendido las astucias del francés, la gramática francesa, había estudiado los diferentes desarrollos novelescos franceses, es decir, me daba cuenta de cuáles eran los pequeños senderos que podía agarrar en francés para poder desarrollar una escena. Entonces, de alguna manera era mucho más simple para mí de poder hacerlo en francés. Quizás en español iba a ser una lengua un poco más desordenada, quizás más incoherente, porque simplemente no la estudié en español. Sin embargo, también hay quizás una razón política. Es decir, si yo hubiese escrito el libro en español, hubiese publicado en Venezuela. En Venezuela, como lo estábamos hablando, son editoriales de Estado. Es el Estado quien paga la fabricación del libro, quien paga la difusión, quien paga la distribución del libro, quien paga los derechos de autor, quien paga los adelantos, y eso hace que cuando el libro llega en las mesas de las librerías es más barato que una botella de agua. Es para que justamente la lectura no sea el privilegio de unas clases sociales y no de otras. Pero naturalmente pasa por circuitos, que son circuitos cerrados, y quizás no sale bien del país, no está distribuido bien afuera del país. Si hubiese escrito en español y publicado en Venezuela, entonces probablemente para llegar a Francia hubiese tenido que pasar por una traducción. De las traducciones hubiese llegado a Francia como literatura extranjera, y esos son otros lugares en las librerías, son otras posiciones en la crítica literaria, son otros lugares también en la prensa, y quizás no hubiese tenido el impacto mediático. Sin embargo, si al contrario lo escribía en francés, con la gramática francesa, jugando y utilizando las estructuras editoriales francesas, toda la fuerza de la maquinaria de la editorial francesa, pero hablando sobre Venezuela, entonces quizás podía al contrario ganar de los dos lados, es decir, estar en Francia como un escritor francés, aunque bueno, me llaman escritor francófono, así, y siempre es divertido porque, no sé, yo me peleo con exactamente las mismas palabras que los escritores franceses como Amélie Nothomb o como Houellebecq. Yo también me peleo con las 26 letras, yo también intento como puedo tener la deuda con los escritores franceses, es decir, tengo todas las mismas desventajas que los escritores franceses, y sin embargo, cuando publico, por mis raíces latinoamericanas, me dicen que soy francófono, ¿sí? Y entonces dicen, uy, usted es como el Voltaire de la selva, ¿sí? Usted escribe con acento, ¿sí? ¿Y por qué yo tengo entonces que tener las dos desventajas de los dos lados? ¿Por qué tengo que ser el Voltaire de la selva y no el Voltaire, simplemente Voltaire o el Diderot? Ya que como Houellebecq, como Amélie Nothomb, como Pierre Michon o como Philippe Janeda, yo también estoy peleándome con exactamente las mismas 300.000 palabras de la lengua francesa, del tesoro de la lengua francesa. Entonces, consideran de que es una literatura francófona, y cuando me invitan a los festivales y a los salones, me invitan con Alain Mabancou, con Lionel Trouillot, con James Noel, con Kamel Daoud, con todos los escritores africanos, senegaleses, árabes, así, considerando que hacemos parte de una misma bolsa. Así. O sea, hay una clase B. Exactamente, bravo, una clase B. Hay una clase B. Absolutamente. Hay una clase ejecutiva y una clase turista, digamos. Es claramente eso, me gusta mucho la imagen. Claro. Es curioso eso en Francia, porque fíjate que en el mundo anglófono no pasa lo mismo. Y este es un problema muy latino, yo creo, de Francia. No sé cómo lo ves tú, pero justamente en Francia la periferia del francés, o sea, África, incluso Martinica, digamos, incluso las Antillas francesas, ¿no? Siempre han sido de alguna manera considerados de otra manera, es otro francés, digamos, que el francés de la literatura producida, como se dice en francés, en el hexágono, ¿no? Pues, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Tú crees que hay algo que está cambiando ahí? Mira, no sé si está cambiando. Algo es seguro, es que cambió probablemente en los años 60 con los movimientos de la negritude. Es decir, cuando de repente aparecieron estas colonias francesas en África, en las Antillas, en el Magreb,
trajeron, por supuesto, sus enfermedades, trajeron sus genocidios, trajeron sus estructuras coloniales, pero también trajeron probablemente el botín más grande de guerra, que fue el francés. Un francés que estaba lleno de polvo, que era el francés de Racine, que era el francés de Corneille, que era el francés de Montaigne, que era el francés del Alexandrin y del octosílabe, ¿sí? Pero de repente, poniéndolo en ese lugar, como si hubiesen desarraigado un árbol y hubiesen trasplantado en nuevas raíces, en una nueva tierra africana, empezó a dar frutas y follaje que los franceses ni sospechaban. Y empezaron a aparecer escritores como Léopold Sédar Senghor, empezaron a aparecer escritores como Damas, como Diop, como Aimé Césaire, como el que estábamos hablando de Daniela Ferrière, o estábamos hablando de Alain Mabancou, que de repente volvieron a Francia después de un siglo de colonia, pero volvieron con un francés ramificado, así, un francés flexibilizado, un francés modificado, que tenía mucho más un sabor a mango, un sabor a guayaba, un sabor a río, un sabor a selva. Y es increíble cómo los franceses, ellos mismos, leyendo los libros de Léopold Sédar Senghor, leyendo Le Cahiers du Retour au Pays Natal, de repente entonces decían, estoy redescubriendo mi propia lengua. Nunca hubiesen imaginado de que podíamos, algunos escritores africanos, algunos escritores latinos, algunos escritores de las Antillas, ir a buscar en las basuras de la historia, ir a buscar palabras de ayer que estaban llenas de una especie de abandono y volver a ponerlas en la luz violenta de la modernidad para convertirlas en palabras de mañana. Sí, ese fue el primer momento. Tú me estás hablando del comienzo de la historia, yo te estoy hablando de la actualidad. Porque Léopold Sédar Senghor es, claro, los años 60, ¿no? ¿Qué pasa hoy? Hoy, fíjate que es interesante la pregunta que haces. Yo estaba hace 3 semanas en Nantes, en un festival que se llama Festival Atlantide, que fue organizado por Alberto Manguel y que hoy en día es Alain Mabancou quien es el presidente. Habían invitado ahí entonces toda la francofonía y prácticamente todas las conversaciones y las conferencias y las charlas, las tertulias que se estaban dando era alrededor de eso, de la lengua. Es decir, hasta qué punto hoy en día la francofonía ha alimentado, ha nutrido la lengua francesa y le ha dado entonces nuevas dimensiones. Tú dices la francofonía como institución. No, o sea, no lo que llaman el OIF. con francofonía, porque francofonía, ¿me entiendes? Puede ser la institución, la francofonía. Sí, o sea, la OIF, dices tú. La acción... La Organización la Internacional de la Francofonía. Claro, la acción de Estado francesa, ¿verdad? Que dedicada a promover y, por supuesto, etcétera, el uso y la preeminencia, le rayonnement de la France, como se dice, ¿no? Le rayonnement du français, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué te refieres concretamente con francofonía en este caso? No estaba hablando de la OIF, no estaba hablando tampoco de la BFE, no estaba hablando del Quai d'Orsay, no estaba hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores. Son muchos millones, todas esas instituciones, son muchos millones para esto. A ver, ¿y de qué estabas hablando? Absolutamente, y efectivamente, como tú dices, son muchos millones que se van firmando año tras año para poder alimentar todos los liceos franceses, todas las alianzas francesas, todas las embajadas de Francia, y se da entonces en el Quai d'Orsay, en lugares donde hay oro, donde hay lustres, donde todo el mundo es muy bonito, muy moderno, están muy bien vestidos, y de repente gastan mucho dinero para que hayan personas como yo que hayan estudiado en francés y que hoy en día quizás estén escribiendo libros en francés y quizás participando y contribuyendo al patrimonio cultural de Francia en el extranjero. Esto era otro, es decir, la francofonía, los escritores que justamente, como estábamos hablando, utilizan el francés, pero escribiendo desde otros lugares que no sean Francia. Hay más gente que habla francés fuera de Francia que adentro de Francia. Entonces, naturalmente, cuando de repente aparecen todos estos escritores que publican afuera y que llegan utilizando el francés y que los franceses les dicen «Vous êtes des francophones», ustedes son francófonos, están de alguna manera aislando a personas que son mayoritarias. ¿Sí? Pienso que las conversaciones que se estaban dando en Nantes, en el Festival Atlantide, con Alain Mabancou y con todos los otros, era esa idea de decir, nosotros a grandes rasgos estamos pidiendo una legitimidad también, estamos pidiendo de que nos consideren como escritores franceses y que nos presenten, cuando nos presentan en los diferentes premios, cuando nos presentan en las diferentes prensas, que consideren que c'est de la littérature française y no littérature francophone, que nos aparece de repente como un resto de una colonia. Franceses del extranjero.
Voilà, exacto. Existe esa denominación en Francia, Exactamente. ¿no? Franceses del extranjero. Y existe en literatura, o sea, claro. Hay otra cuestión a la que me gustaría traerte, digamos, que es una cuestión de fondo, detrás de esto que estamos hablando, que es lo siguiente. Son varias cosas, pero lo esencial es esto. ¿Cómo se ve desde tu posición de escritor francófono, francés, pero medio chileno, medio venezolano, o sea, hispano, no, hispanoamericano, América Latina, 1. 2, hay una tradición, una cierta tradición relativamente nutrida, ¿verdad?, de escritores franceses y francófonos, digamos. Estoy pensando en Blaise Cendrars, que era suizo, como todo el mundo sabe, que mira hacia América Latina, ¿no? ¿Cómo te sitúas tú ahí? ¿Cómo encuentras ese territorio, ese contacto entre la cultura, la lengua, la tradición literaria francesa y América Latina? ¿Cómo estableces ese puente? Absolutamente. Como tú dices, hay efectivamente una tradición de un puente de papel que se ha creado transatlántico entre los diferentes países y los diferentes continentes. Por supuesto, me hablas de Blaise Cendrars y claramente soy un gran lector, además de Blaise Cendrars. Recuerdo que el libro L'Or de Blaise Cendrars, escrito sobre la fundación de San Francisco, es así de las lecturas más fascinantes que he tenido. Y toda la trilogía, con Rome después y con Le Lotissement du Ciel. Y fue un gran viajador porque no solamente con América Latina, pero también tuvo contactos profundos con Rusia, así, ya que escribe también su Moravagine y escribe la prose du Transsibérien, que son probablemente los versos más profundos y más sangrientos que tiene la literatura del siglo XX en Francia. Así que con Blaise Cendrars, pero pienso que también existen, por ejemplo, Lautréamont, Les Chants de Maldoror, así fue escrito por un uruguayo, así, ¿no? Sin embargo, es en Francia que lo vuelven así a levantar. Así Pensaba en él cuando hablabas precisamente de esas palabras llenas de polvo, que decías que estos escritores retornan, vuelven a poner en la tradición francesa. Pensé precisamente en Isidore Lucas, el conde de Lautréamont, que era uruguayo, claro. Exactamente. Efectivamente, y muchos escritores latinoamericanos, por supuesto, que después de las dictaduras, con el famoso boom latinoamericano, llegaron entonces a Francia y en Francia o en España empezaron a publicarlo en editoriales españolas, editoriales francesas. Y era divertido darse cuenta cómo en Francia siempre han tenido como la necesidad de crear corrientes literarias, de crear movimientos literarios. Es decir, que desde que aparece Zola, entonces dicen, tiene que haber aquí un naturalismo, ¿sí? Un naturalismo que fue tan importante llegando a Chile que de repente creó un criollismo aquí en Chile. De repente entonces cuando aparecen Hugo, aparecen Flaubert, aparecen Balzac, tienen que crear un romantismo y después un neo-romantismo. Después aparecen los poetas malditos, con Baudelaire, con Rimbaud, con Verlaine, con Gérard de Nerval, y entonces hay que crear los poetas malditos y son movimientos iconoclastas. Aparece entonces el verso libre con Apollinaire, y entonces el verso libre y de repente cae en el surrealismo con André Breton, con Soupeau, con Louis Aragon, y después aparece Tristan Tzara desde Suiza también y el dadaísmo, así. Y después de todo eso empieza una especie de entre las dos guerras y consideran de que hay una literatura comprometida que tiene que crearse y aparecen entonces los Camus, aparecen los Sartre, aparecen los Louis Aragon, aparecen también Paul Nizan o aparecen todos los otros y tienes todos los movimientos de lo que llamaron el mundo real, así. Y después llegan los matemáticos, los tipos de la álgebra y la geometría de la lengua, y entonces es el movimiento del Oulipo. Y después del Oulipo vienen entonces Nathalie Sarraute, y vienen Michel Butor, y vienen Rob Grillet, Claude Simon, les dan premios Nobel, y de repente entonces aparece el Nouveau Roman. Y después viene Christine Angot, aparece, qué sé yo, la autoficción, y después la exoficción. Francia siempre ha necesitado, de alguna manera, crear movimientos, crear corrientes literarias, y agarrar ciertos autores de una misma época, que a veces ni se conocen entre ellos o que no tienen pasarelas, no tienen puentes, no tienen conexiones superiores en su obra, pero tener que hacer como una firma, como una etiqueta.
Me pregunto si cuando llegaron todos estos maravillosos escritores latinoamericanos a Francia, también Francia o Europa no necesitó de repente crear un nuevo movimiento, crear una etiqueta y entonces decir, el boom latinoamericano, América Latina escribe. ¿Sí? Pero América Latina escribía desde hace 2 siglos. ¿Sí? Ya nosotros teníamos nuestros grandes escritores, ya nosotros teníamos una tradición literaria profunda, ¿sí? Ya nosotros intentábamos como podíamos de ir a buscar adentro de los pelos y del vientre de la lengua para tratar de crear nuestra propia literatura, nuestras propias tradiciones. Pienso efectivamente de que en este contacto que se ha dado entre América Latina y Europa ha sido algo realmente histórico. Y si uno lee obviamente a García Márquez, también tienes que leer a Kafka. ¿Sí? Si lees a Kafka, entonces tienes que leer a Faulkner. Y si lees a Faulkner, tienes que leer a Gogol. Y si lees a Gogol, entonces tienes que leer a Bulgakov. ¿Sí? Y entonces lees a Pirandello. Y te vas dando cuenta entonces que todos estos escritores tienen lazos estrechos entre ellos, que las fronteras son porosas, que son frágiles, que se van entonces creando una especie de conexiones y que en esto de la literatura, a mi parecer, no tienen que haber fronteras, no tienen que haber muros, no tienen que haber épocas. Honestamente, los temas clásicos siempre se han dado de un continente a otro y cada época, cada escritor ha tratado de expresarlo en su literatura, a su nivel. Así. Menos mal que entre América Latina y Francia, entre América Latina y Europa, siempre han habido estos puentes de papel. No, sin duda, pero hay otra cosa. Digamos, hay una relación especial, creo yo, y a eso te quería llevar, de Francia con América Latina. No de América Latina con Francia. De América Latina con Francia, obviamente que existe, porque Francia ha sido un lugar central en la historia de Occidente, y por lo tanto, obviamente, ha creado, heredado, transformado y dado al mundo todos estos movimientos estéticos, la historia estética, digamos, de los movimientos estéticos de la literatura occidental pasa por Francia, como pasa por Alemania, por Inglaterra, por Italia, etc. Y eso se recibe acá, por supuesto. Pero desde Francia hay también una mirada hacia América Latina, ¿no? Por eso te hablaba de Sonrag, pero también estoy pensando, ponte tú, en que apenas Fidel Castro llega al poder, ¿verdad?, en La Habana, va a Sartre a verlo, ¿no? Y hay unas fotos famosísimas de Fidel Castro con Sartre y con la Simone de Beauvoir, sí, ¿verdad? Estoy hablando de las relaciones más políticas también, de cómo Francia mira, a veces alienta, reflexiona sobre también la política latinoamericana, lo que estaba pasando en los años 60, en los años 70, ¿verdad? Toda la efervescencia, la ebullición política que se produce en América Latina desde fines de los 50 hasta la llegada de las dictaduras, ¿verdad? Es observada por Francia como una especie de laboratorio de las ideas que se producen en la Rive Gauche, en el Café de Flore, en Saint-Germain-des-Prés, ¿verdad? Entonces, hay algo... ¿Te dice algo a ti? ¿Cómo te posicionas tú siendo mitad francés, mitad hispano, digamos, respecto en esa historia, en ese contacto, ¿no? Por supuesto, te podrás imaginar, estimado amigo, que tendré la elegancia de no hablar de política en esta prestigiosa asamblea, porque la situación hoy en día, la mirada que Francia tiene, por ejemplo, con la Revolución Bolivariana, o sea, por todos los asuntos que tuvo Jean-Luc Mélenchon con Chávez y eso, creó muchas polémicas muy difíciles y pienso que sería de pronto delicado y quizás desubicado de mi parte de estar dando algunos grandes puntos de vista sobre cómo Francia ve hoy en día las revoluciones que estuvo en América Latina, así en los años 2000. Así. No estoy hablando de particularmente el caso venezolano, o del chavismo, de la revolución bolivariana, etcétera. Estoy hablando de la relación histórica, digamos, ¿no?, que ha habido habitualmente desde Francia hacia América Latina. Y eso no es hablar de política contingente, ni es hacer una crítica, es hablar de la historia como ha sido, sencillamente. O sea, esto ha sido así. Lo que quiero decir es lo siguiente. El devenir histórico latinoamericano ha sido para Francia una especie de caso de escuela. Lo ha examinado
siempre lo hace de muy cerca, y la décortiqué, como se dice, lo ha descompuesto, lo ha analizado, lo ha examinado. Siempre los intelectuales franceses han estado muy pendientes de lo que estaba pasando, de lo que ha ido pasando, de cómo se ha ido transformando América Latina, ¿no? Y no solamente en el ámbito universitario, ¿no? Esto es algo que se puede ver en diarios, se puede ver en discusiones, en la discusión pública, digamos, ¿no? Entonces, yo me imagino que para un escritor como tú, que es un escritor de expresión francesa, pero hijo y mitad hispano, mitad venezolano, mitad chileno, etcétera, es una posición bien singular, llena de alguna manera matices, y esos matices son al mismo tiempo una riqueza. Por eso te preguntaba, no te estaba pidiendo que hicieras la crítica ni de Hugo Chávez ni la alabanza de Nicolás Maduro, o sea, eso es cosa tuya, a mí me da lo mismo, y por lo demás no veo por qué no habría que hablar de política en un recinto universitario, digamos. O sea, esto es una universidad, no es una iglesia, o sea, no se puede hablar de política, es más, hay que hablar de política, creo yo. Sí, tienes toda la razón, absolutamente. Humildemente, mi trabajo quizás ha sido más bien el de poder hablar desde Francia sobre Venezuela, pero no justamente estar subrayando algunas cosas que tienen que ver con la política o que tienen que ver con la modernidad de hoy en día en Venezuela o lo que está pasando con asuntos de economías de mercado. Simplemente era tratar de mostrar más bien las cosas positivas de Venezuela. Cuando llegué a Francia hace más o menos unos 6 años, me propusieron un contrato para poder escribir un libro y quería hablar sobre Venezuela, es decir, romper el cliché de que Venezuela siempre son asuntos de playa, siempre son asuntos de mis universos y de mis mundos, son asuntos de escaseces, son problemas de delincuencia, problemas de corrupción o temas del despilfarro del petróleo durante el siglo XX. La idea era, al contrario, poder hablar de la rosa más bien que de la espina, hablar de la luz más bien que de la sombra, y entonces poder hacer un trabajo en el que agarraba un relato mítico, clásico, como lo puedes ver en cualquier viaje de la historia de la literatura, es decir, no inventé nada en la estructura narrativa, y poder entonces crear ahí algunos personajes con un desarrollo y mostrando cuáles eran las tradiciones venezolanas, cuáles eran las herencias de Venezuela, cuál era el imaginario colectivo venezolano, mostrar de que también era un pueblo que intentaba pararse, levantarse con dignidad enfrente de la hegemonía de los imperios y que estaba tratando de reapropiarse de un territorio que le había sido amputado. Pero todo eso pasando por la alegoría, pasando por la fábula, pasando por el cuento, pasando por lo que llaman en literatura la hipotiposis, es decir, crear una especie de imagen que no tenga nada que ver ni con el petróleo ni con la política, pero sin embargo hablando de eso. Les doy un ejemplo preciso. Por ejemplo, para el último libro, Azúcar Negra, la idea era poder hablar del petróleo venezolano, pero si hubiese hablado del petróleo venezolano en un libro con porcentajes, con nombres de ministros, con nombres de presidentes, con gráficos, quizás no estuviésemos sentados ahora uno enfrente del otro. Sin embargo, si decidía escribir una historia que no tenía nada que ver con el petróleo, por ejemplo, una historia de piratas, una historia de corsarios, una historia de hermanos de la costa, una historia de ron, una historia de tesoros escondidos, entonces quizás podía dar una especie de fábula, como una alegoría, una parábola, una metáfora de lo que estaba pasando. Por ejemplo, ustedes lo saben perfectamente, que el más gran drama de Venezuela es haber descubierto el petróleo en los años 20 en el oeste del país, en la región de Santa Lucía. A partir de ahí creamos una renta petrolera, es decir, rompimos con el tejido agrícola del país, dejamos de producir y nos pusimos a importar absolutamente todo. Hoy en día creo 93% de los alimentos en Venezuela son importados. Importamos el azúcar, importamos el maíz, importamos el tabaco, importamos el café, importamos el cacao, importamos absolutamente todo cuando estamos sentados en una tierra que es quizás una de las únicas que lo puede producir. La idea entonces era poder hablar de esa realidad. El petróleo, como decía Uslar Pietri, hubiésemos tenido que sembrarlo, es decir, hubiésemos tenido con el petróleo que multiplicar las vacas en las praderas, multiplicar las gallinas, hacer de un pequeño sendero, hacer una autopista, hacer de una escuelita, convertirla en una universidad donde uno puede hablar de política, ¿sí? Y efectivamente pienso que desgraciadamente no lo sembramos. Es la razón por la cual hoy en día decimos en Venezuela que la gente es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿sí?
La idea entonces era poder hablar de esa realidad, pero pasando por la metáfora. Es decir, por ejemplo, hacer el retrato de una familia de maestros roneros que viven de la cultura de azúcar, ya que nosotros vivíamos de eso antes del descubrimiento del petróleo. Pero, como se dice, alguna leyenda de que hay muchos tesoros de los piratas del Caribe que están escondidos abajo de las plantaciones de caña de azúcar, de los cañaverales, entonces era imaginarse exploradores que pasan uno tras otro en esta finca de destilería y que en vez de trabajar con disciplina y con método la tierra, van a tratar de levantarla para conseguir las riquezas que están abajo. Quizás entonces los personajes del libro están un poco a la imagen de la gente del siglo XX venezolano que no se dieron cuenta que el verdadero oro estaba ahí. El verdadero tesoro estaba en el maíz, en el índigo, en el algodón, en el café, en el cacao, en el tabaco, y no a unos pies bajo tierra, en un cofre en roble sellado con clavos de oro. La idea era justamente poder hablar de esa realidad, y es la razón por la cual el libro se llama Azúcar Negra. Por un lado, azúcar negra, es decir, la melaza, el jugo de caña, es decir, el papelón, y por el otro lado, el azúcar negra, es decir, el oro negro del petróleo. Sin duda. Bueno, eso es literatura. Exacto. Y es política. Absolutamente. ¿O no? Digo yo. Absolutamente, sí. Bueno, o es historia. En fin, ¿cómo de alguna manera esa tradición venezolana, esa historia, ese paisaje, ¿verdad?, cargado de una cultura específica, que es la historia de Venezuela, pero en ese paisaje tan particular venezolano, ¿cómo modifica o puede modificar, en tu caso, la lengua francesa? ¿Qué pasa ahí? Sí, es muy interesante la pregunta porque efectivamente cuando decides escribir sobre los cañaverales o decides escribir sobre los chaguaramos o decides escribir sobre las guacharacas y de repente lo decides escribir en francés, en un idioma justamente que no le pertenece a ese territorio, entonces estás de repente en algunas posiciones de distancia, no solamente geográficas, pero también distancias lingüísticas que te permiten por un lado de amputarte, es decir, de perder, y por el otro lado de ganar. Te doy un ejemplo concreto, a veces es más simple pasar por un ejemplo, una anécdota, que pasar por la teoría. Si, por ejemplo, estás escribiendo en tu libro y tienes ganas de que pase una guacamaya, entonces estás ahí sentado enfrente de tu computadora en un apartamento burgués en París en pleno invierno, pero te estás imaginando una guacamaya que pasa por los cañaverales dormidos. ¿Sí? La guacamaya pasaba por los cañaverales. Decides entonces escribirlo en francés, pero adentro de la palabra guacamaya, en el vientre fonético de la palabra guacamaya, ya tienes esta especie de magnífica criatura que pasa por el cielo dejando rayos verdes, rojos, azules, que tiene un corazón que puede latir durante un siglo y que si se posa por una rama pareciera que es el bosque entero que se está torciendo con ella. ¿Sí? En francés, la palabra guacamaya se dice aga. Naturalmente tiene mucho menos relieve, así, ¿sabes? Es mucho menos sexy. Así. Entonces, si tú dices l'aga, pasé par le ciel, de repente no tiene la misma fuerza. Entonces, ¿qué es lo que decides hacer? Decides hacer perífrasis, decides hacer metáfora, decides alargar la frase un poco más porque lo estás escribiendo en francés. Y entonces pone l'aga, qui, en passant par le ciel, laissait des rayons verts, rouges, bleus, dont le cœur pouvait battre pendant 100 ans. Et lorsqu'il se pose sur une branche, c'est comme si la forêt était en train de se tordre avec lui. Passer par le ciel. Y de repente entonces te das cuenta que pasando por el francés te obliga de alguna manera a agarrar algunos senderos, a agarrar algunos caminos lingüísticos, semánticos, que no hubieses pensado si lo hubieses escrito directamente en español. Así. Eso también con, por ejemplo, la palabra, yo hice un libro sobre la selva amazónica en Canaima, en la Gran Sabana, en el Aullantepui, viviendo con los pemones. Recuerdo que, por ejemplo, a cada vez que caminábamos en la selva, teníamos sed, puesto que hacía mucho calor, y a lo lejos era difícil conseguir agua. Y de repente a lo lejos podíamos ver la cabeza de los moriches, que son unas especies de palmera. Y el moriche solamente nace con sus raíces que están inundadas bajo el agua. Es decir, que donde hay moriche, hay agua. El lugar donde están los moriches se llama naturalmente un morichal. Así. La palabra es muy linda
Y entonces escribiéndolo en francés, porque era una editorial francesa que me había pedido de escribir el libro, llegaba a Francia y escribiendo «Nous marchions dans la jungle et nous cherchions des yeux un morichal». Moriche en francés se dice palmier bâche y un morichal sería un bosque de palmier bâche. Es decir, se necesitan 4 palabras en francés para poder decir una sola en español. Entonces, ¿qué haces cuando estás escribiendo? O decides de poner morichal con un pequeño asterisco, una nota abajo de la página, y entonces explicas todo, pero quizás eso rompe la liquidez de la lectura. O al contrario, decides entonces de darle la vuelta, ¿sí? De tratar justamente de transpirar sobre el texto, de tratar de torcer un poco el idioma, de tratar de ver cómo puedes arreglar como un orfebre algunos nuevos diamantes, moverlo de una cierta manera para ver de que no rompas la lectura, sigues con el morichal, pero le das entonces toda la idea del palmier bâche. Pienso que justamente en ese juego, en ese malabareo de idiomas, es probablemente ahí que intento como puedo pelearme. Y es quizás la razón por la cual no me siento totalmente legítimo para traducir mis propios libros. Uy, sería el camino inverso, ¿no? Porque lo que estás describiendo ahí es de alguna manera cómo el contacto entre 2 lenguas, ¿verdad? Una de las cuales viene cargada de una referencialidad muy singular, muy precisa, que es el universo venezolano, ¿no? Porque no estamos hablando de un álamo, ni de una alameda, estamos hablando de un morichal, que es algo que en Chile tampoco se entiende, ¿no? ¿Cómo el contacto, por lo tanto, entre esas 2 lenguas te obliga a ti a desplegar esta escritura perifrástica o perifrásica, no sé cómo se diría, pero que en el fondo esa estrategia de escritura te lleva a una especie de estilo. Exacto. O de poesía, sí, por decirlo así. Sí. De cierto lirismo, claro. Claramente. ¿No? Sí, entonces, deshacer eso en el camino inverso, del francés al español, sería un trabajo arduo y además una lástima. Sí, absolutamente, y sobre todo que en esto de las traducciones, es decir, todos los escritores no son traductores, pero tengo como la impresión de que todos los traductores son escritores, todos los traductores son verdaderos artistas de la lengua. Y lo he observado en las diferentes traducciones que se han hecho del libro en español. Cuando ustedes salgan, quizás van a ver o no, que los libros están ahí en español, así. Y entonces fue divertido darse cuenta de que yo el libro lo pensé en español, ya que naturalmente lo viví en español, tuve las informaciones en español, agarré todas las notas en español, y cuando estaba pensando de que la guacamaya pasaba por el cielo, tenía que pasar en español. Naturalmente decidí pasar al francés para poder escribirlo, por todas las razones que ya hablamos, y entonces fue escrito en francés y publicado en francés. Y de repente entonces una editorial venezolana decidió agarrar el libro y entonces traducirlo. Fue un excelente trabajo de una traductora que realmente me apuntó ciertas cosas que yo no hubiese ni visto, así. Y es ahí cuando me doy cuenta a qué punto es realmente un trabajo totalmente distinto. Si yo hubiese traducido mi propio libro, pienso que lo hubiese reescrito completamente, puesto que lo único que veo en el libro son sus imperfecciones, lo único que veo son las espinas, lo único que veo son las torpezas. Y pienso que pasándolo a otro idioma me hubiese permitido ser totalmente infiel hacia mí mismo y entonces hubiese totalmente cambiado el texto, hubiese tenido la tentación de cambiar totalmente el texto. Sin embargo, el hecho de que haya sido una traductora venezolana quien se ocupó del texto, me apuntó ciertas cosas que no había visto. Por ejemplo, recuerdo una frase en la que dice, hablando de un limonero, les fruits se confondaient au gui du feuillage. Ella entonces me subraya gui, me dice gui. En español se dice muérdago. El muérdago solamente aparece en los lugares donde hace frío, es decir que en Venezuela no hay muérdago. Entonces, tu frase hay una imprecisión geográfica, así me dicen. Yo entiendo que quisiste hacer una especie de aliteración jugando con fruit, du gui, du feuillage, y entonces dar la idea del follaje, ¿no? Entonces, perfecto, lo conservamos así.
Pero entonces estás jugando con la lengua francesa, haciendo una imprecisión geográfica, pero jugando con la lengua francesa solamente por el gusto del estilo. En español, si lo traducimos, las frutas se confundían con el muérdago del follaje, no está para nada el mismo juego de aliteraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, quitamos la imprecisión geográfica ya que no ganamos con el estilo. ¿Me entienden? Ese juego que se estaba dando, y era realmente súper interesante darse cuenta cómo un traductor es quien está pensando en todas esas diferentes cosas, y no es un trabajo de Google Translate en el que pasa de un idioma a otro, sino que pasa también de un código a otro, de una referencia a otro, de una madera a otra. Conserva la respiración del texto, pero lo hace respirar de otra manera en función de las referencias y los códigos del idioma que lo está recibiendo. Pero vayamos más allá. Y no resisto a la tentación de contarles esta anécdota, ya que insisten. Efectivamente, cuando, por ejemplo, en el libro, yo, repito, lo había pensado en francés y lo había pensado en español, en venezolano. En Venezuela uno dice pasar por los caminos verdes, para poder, cuando ya llegas a tu casa y no quieres agarrar directamente el camino directo, decides entonces pasar por algunos caminos, algunos senderos alternativos, y dice pasar por los caminos verdes. Viene de la época, al parecer, en que los colombianos pasaban a Venezuela no por la frontera, porque estaba cerrada, sino por la sierra, y uno conservó entonces pasar por los caminos verdes. Naturalmente, cuando escribo el libro en francés, escribo Octavio passa par des chemins verts pour rentrer chez lui. La traductora venezolana, la misma señora de lo del muérdago, decide entonces agarrar esa frase, la entiende perfectamente, ya que es una expresión lexicalizada en Venezuela, y entonces escribe, Octavio pasó por los caminos verdes para llegar a su casa. Fue publicada en Venezuela. De repente España se interesó en el texto, una editorial que se llama Armenia. Compraron la traducción venezolana. Tenían dos opciones: o decidían de agarrar directamente el texto de origen en francés y entonces pedirle a un traductor de poder hacer el juego, o al contrario, decidían comprar la traducción venezolana, pero consideraban de que tenían que castellanizar el español, tenían que hispanizar el español. Entonces, llegando a Octavio pasó por los caminos verdes, no entienden, puesto que es español y no es venezolano, hace la pregunta, le explican y dice, atajos. Octavio pasó por atajos para volver hasta su casa. Y entonces manda la traducción española a Venezuela. Y la traductora venezolana, que es una mujer extraordinaria, manda un email en la que me pone en copia, y es la razón por la cual hoy en día les estoy hablando, diciéndole, señor, 5 siglos después de la conquista española, usted todavía está colonizando nuestra lengua. Nosotros que le proponemos un castellano lleno de caminos verdes, un castellano lleno de selva, lleno de ríos, lleno de papayas, y usted viene aquí a cambiarnos caminos verdes por atajos, nos crea un atajo en nuestra lengua, ¿sí? Y viene entonces con su lengua llena de fuentes, de plazas, de mármol y de obispos. Ricardo López, que es el editor español, de repente recibiendo el mail, como yo, le responde diciéndole, señora, perdón, pero no es necesario hacer un llamado a la resistencia indígena para poder hablar de una simple traducción, así, no es necesario crear un conflicto bilateral entre dos países para hablar de una traducción, y empezó entonces una deliciosa, inocente guerra entre ellos, en la que se andaban peleando realmente sobre una coma. ¿Sí? Me hacía pensar en la linda frase de Émile Cioran que decía, sueño de un mundo en el que uno pudiese matar por una coma. Y yo tenía realmente la impresión de ver estas dos personas que estaban dispuestos a agarrarse en duelo, a provocar un duelo, así simplemente por una frase. Naturalmente me ponían siempre en copia, como diciendo, en algún momento u otro, el escritor, ¿no? El autor se va a pronunciar. El autor con su dedo profético, así, su dedo de marfil, va de repente a decir, él tiene razón o ella tiene razón. Y yo veía los mails pasando y decía, esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, son asuntos en el que yo ya no me pertenecen, así. Hasta que cada uno me escribió un email diciendo, tienes que pronunciarte, así. Y fue muy difícil para mí responder ese mail, y todavía no sé si tengo razón o no tengo razón en haber respondido el mail así, pero realmente les dije, una vez que mi libro está publicado, de alguna manera ya no me pertenece.
le pertenece a los lectores, le pertenece a los libreros, le pertenece a la crítica literaria, le pertenece a los traductores, le pertenece a los que quieren hacer modificaciones, a los que quieren hacer adaptaciones musicales, cinematográficas, gente justamente que hacen parte de una masa luminosa y anónima de gente que yo no conozco y que terminan conociendo el texto mucho mejor que yo. Mi ego no está suficientemente desarrollado para decir, escribí un diamante y nadie lo puede tocar. Al contrario, soy el primero en decir, modifiquemos entonces el texto juntos, veamos en función de los países, en función de los códigos de lengua, en función de las ciudades, en función de las estructuras editoriales, en función de las referencias de cada lector, y entonces quizás juntos, en un trabajo colectivo, podemos llegar a una literatura que sea más mundial. Ahí tienen ustedes un programa. Bien, yo creo que este tema es apasionante, el tema de la traducción obviamente es un temazo, sin duda, incluido el de la traducción entre nuestros propios castellanos, porque ese es un tema, sin duda alguna, crucial, digamos, lo que se escribe en Venezuela, en el castellano de Venezuela no se lee en España, y lo que se escribe en España en el castellano de Madrid o de Valladolid no se lee en Venezuela, o se lee de otra manera, en todo caso, ¿no? Lo mismo ocurre con Chile, con Argentina, con Bolivia, etcétera, etcétera. De manera tal que, claro, ese es un problema, ese es un aspecto crucial, sin duda. Probablemente eso esté en la base de la dificultad, justamente, de la circulación de las obras dentro del mundo hispánico. Así como está seguramente igualmente en la base de la dificultad de circulación de las obras dentro del mundo francés, porque obviamente un francés que escribe en Senegal no es lo mismo, o en Marruecos, ¿verdad?, que uno que escribe en Burdeos o en Marsella o en París, claro. Entonces, podríamos seguir dialogando sin duda durante mucho rato de estos temas tan apasionantes, pero lamentablemente tenemos siempre el límite del tiempo. Así que yo los voy a invitar ahora, me parece, ¿no, Rodrigo?, que nos queda un momento para hacer preguntas, para que ustedes puedan preguntarle directamente a Miguel aquello que les interese, etcétera. Bueno, un gusto conocerte, Miguel. Me intriga que en tus libros, digamos, los que mencionas, tus historias están basadas en Venezuela. ¿Qué pasa con Chile? O sea, ¿existe, no existe en tu imaginario? ¿Qué pasa? Tocas, realmente no pudiste caer mejor. Así. Fíjate que ya escribí 3 libros sobre Venezuela y de alguna manera tengo ganas de alejarme un poco de Venezuela. Estaba con ganas de escribir sobre el próximo libro, por eso, si ustedes quieren más tarde podemos hablar del mercado del libro en Francia, y entonces un escritor no vive de sus ventas, un escritor vive de la promesa del libro que va a escribir, te dan un adelanto, lo que se llama una valoir. Entonces yo hoy en día llevo casi unos 6 meses viviendo de un contrato, de un libro que todavía no he escrito. Entonces tengo que escribir un libro y tengo que devolver el 31 de diciembre de 2018 un manuscrito, así que si tienen una buena historia no duden en contármela. Tenía ganas entonces de escribir sobre las utopías, y entonces me había interesado en una historia de una de las pocas repúblicas marítimas utópicas que se dieron en Madagascar, que se llamó Libertalia y que fue constituida por el capitán Misson y el hermano jesuita Caraccioli, más o menos en el siglo XVIII, en el que durante 5 años crearon una comunidad utópica en la que no habían dueños ni esclavos, donde no había dinero, había una especie de lengua que era próxima del esperanto probablemente para que todo el mundo pueda hablar de la misma manera, y todo lo que ganaban de oro, de medallas o de plata lo ponían en una especie de círculo común para poder redistribuirlo de manera equitativa. Duró al parecer unos 5 años y entonces se llamó Libertalia, y tenía ganas de escribir sobre eso. Mientras estaba haciendo mis búsquedas y haciendo la promoción de Azúcar Negra, fui a Sète, que es una ciudad en el sur de Francia, donde hay un cementerio marítimo, un cementerio marino, donde está enterrado Brassens y donde está enterrado también Paul Valéry.
Estuve entonces una mañana, como a las 10 de la mañana, caminando por todo ese cementerio. Me senté enfrente de la tumba de Paul Valéry, leyendo algunas de sus páginas y todo el cuento, y de repente me empecé a decir, ¿por qué tengo que irme tan lejos para escribir el próximo libro? ¿Por qué a Madagascar? ¿Por qué tan lejos en el tiempo? ¿Y por qué sobre estas cosas que tienen que ver con comunidades utópicas? Al contrario, debería quizás escuchar a mis muertos, así, escuchar a mis muertos que te hablan, así. Y entonces me dije, ¿por qué no escribir sobre la historia fascinante y mi caso no es extraordinario, como todas las familias de los migrantes y de los exilios, sobre la historia de los Bonnefoy? Y entonces fíjate que al parecer los Bonnefoy se hubiesen ido, el antepasado hubiese sido Jean-Georges Bonnefoy, que a finales del siglo XIX tenía unas viñas en el Jura, y cuando llegó la epidemia del phylloxera, y que se comió una parte de las raíces, entonces provocó una crisis en la viticultura, y este señor hubiese agarrado un carro hasta París, de París hasta Saint-Nazaire, de Saint-Nazaire hasta Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Buenos Aires, de Buenos Aires hubiese llegado a Magallanes, y ahí entonces se instaló en Santiago para poder empezar a trabajar como jefe de cultura en algunas viñas vascas que ya estaban instaladas en la falda de la cordillera. Se casó con una señora, al parecer se llamaba Delphine Morizet, que venía de una familia de Bordeaux, que eran comerciantes de paraguas, así. Y durante una larga sequía en Francia se decidieron ir a vender paraguas a San Francisco. Y entonces agarraron el mismo barco y pasando por Magallanes hicieron una escala en Valparaíso, donde la ironía de la historia hace que ese día llovía, así. Entonces el señor Morizet, que era un hombre astuto, decidió entonces bajar sobre el andén y vendió en 1 hora todos los paraguas que no había vendido en 2 años de sequía y de bonito tiempo y de sol en Francia. Nunca agarró entonces la vuelta, nunca agarró ese barco de nuevo hasta San Francisco, se quedó en Valparaíso y entonces a partir de ahí constituyó uno de los primeros comercios de paraguas. Esta señora y este señor, esta señora de los paraguas y este hombre de la viña, se multiplicaron y a partir de ahí empezaron a crear una familia y el nombre de Bonnefoy, ya que eran puros varones, empezó a quedarse hasta que efectivamente llegó la Primera Guerra Mundial y Émile Bonnefoy se hubiese ido con sus 2 hermanos a Francia a ir a pelear en las trincheras francesas contra los alemanes. Hay unas historias que se pasan allá, que más tarde, si ustedes quieren, podremos hablar, y de repente vuelve a Chile sin sus 2 hermanos, con la mitad de un pulmón, y se casa con una francesa y tienen hijos así. Ese hijo entonces se casa con una mujer que se llama Fanny Rosenzweig y que vienen entonces de las familias ucranianas judías que estaban huyendo de los pogroms zaristas y que llegaron entonces a Chile para instalarse también. Y entonces ellos se multiplican y hacen el señor que está ahí, Michel Bonnefoy, quien justamente cuando va empezando su vida termina en el MIR, después cae, lo torturan, lo mandan a la cárcel y entonces cuando sale en exilio, y como exactamente la misma historia de Mauricio, ¿para dónde más van a ir? Así, para Francia. Así. Y entonces van a Francia y llegando a Francia conoce una venezolana y yo nací en París. Así. Entonces te podrás imaginar de que la historia es linda, que es una historia de un siglo de migraciones, un puente, como estábamos hablando, estrecho entre Chile, Francia, Venezuela, y me parece bonito poder escribir esa historia. Me parecía bonito sentado en el cementerio marino de Sète, de escuchar a mis muertos así, y tratar humildemente de darle voz a ese gran silencio. Miguel, acá, mis agradecimientos y felicitaciones por la brillante exposición. Usted en un momento mencionó a Gabriel García Márquez. En su formación de escritor, ¿siente fuertemente la influencia de este gran premio Nobel? Sí, siento, por supuesto, como pienso todos los escritores latinoamericanos, después de haber leído 100 años de soledad, todo el mundo quedó muy impresionado y yo recuerdo haberlo leído en París y, como todo el mundo, repito, mi caso no es extraordinario, haberme llevado una bofetada diciendo, es en serio, o sea, uno puede realmente escribir esto, no es trampa, o sea, uno puede hacer esto. Interesándome un poco, obviamente, en García Márquez, tú te das cuenta de que García Márquez no apareció de manera aislada y trascendente como un dios griego y que de repente se abrió el techo y entonces bajó con arpas y con ángeles. Menos mal que él también, en algún momento de su vida, cuando tenía él 15 años, también se había llevado unas bofetadas y quizás él también ya había leído Pedro Páramo de Juan Rulfo diciendo, esto es posible, esto no es trampa,
Quizás también ya había leído Fervor en Buenos Aires, de los primeros textos de Borges, diciendo, esto es en serio, uno puede realmente escribir así. Quizás ya había leído a Faulkner así, y ya había imaginado en la primera frase de la Metamorfosis de Kafka, de que un hombre puede pararse en la mañana y estar transformado en una gigantesca cucaracha, así, y decir, pero por supuesto, esto es entonces posible. Así que me daba cuenta a qué punto el hecho de, naturalmente, sentirme influenciado por García Márquez, como repito, muchos escritores latinoamericanos, es un clásico, también era sentirse influenciado por Marcel Aimé, por Sylvie Germain, por Cervantes, así, por Pirandello, por Dostoyevsky, así, por Faulkner, naturalmente, por Alejo Carpentier, así, o sea, por César Vallejo, por tantos otros escritores que escribieron mucho antes y que le permitieron entonces a García Márquez decir, yo me siento heredero de una literatura que también viene de muy lejos. Así. Históricamente, y esto del realismo mágico, menos mal que no nació de alguna manera con García Márquez y que ha sido una comunicación, ha sido un vínculo, ha sido un diálogo discreto y silencioso entre varios continentes. Cuando lees la literatura africana, te das cuenta efectivamente que lo que hay realismo mágico en África es algo absolutamente normal. Así. Cuando lees la literatura japonesa, te das cuenta de que los gatos hablan, de que los pájaros tienen un lenguaje místico. Así. O sea, esto de que efectivamente hay una frontera que es delicada, transparente, entre la magia y la realidad, y que en la literatura todo se puede hacer, por supuesto que García Márquez lo subrayó, y es un gran maestro, lo subrayó con una clase que pocos lo han hecho, pero pienso también de que leyendo García Márquez uno puede entrar en un kilómetros de tinta y de página en la que los hombres también pueden morir de amor, así, y las mujeres pueden transformarse en mariposas amarillas. Muchas gracias por acá. Te felicito por la exposición, la verdad ha sido muy clara. Mi pregunta tiene que ver un poco también con la influencia y en específico con Bolaño. A Bolaño también los chilenos decían que era mexicano, los mexicanos decían que era español, los madrileños decían que era catalán, ahí hasta que se muere como que no hubo finalmente un indicio de dónde. Y Bolaño también tiene habla mucho respecto a esa vagancia y a cómo los límites son muy porosos. Respecto a la influencia, si es que puedes contar algo respecto de Bolaño, si es que tienes alguna cercanía con él. Gracias. Te debo confesar, y te lo digo con mucha honestidad, ¿sí?, de que desgraciadamente no he leído mucho a Bolaño. ¿Sí? Yo estoy en el alba de mi pluma y entonces todavía me quedan algunos errores, algunas heridas secretas. ¿Sí? Y efectivamente en esto de la literatura chilena, más bien me he interesado en Neruda más que en Bolaño. ¿Sí? Sin embargo, por supuesto, que tengo entendido, y yo sé que acabo de hacer una larga gira latinoamericana, estaba con un escritor que se llama Pierre Ducrozet, que es un hombre que siempre ha estado como buscando mucho adentro, sobre todo las estructuras narrativas, es decir, está más interesado en la forma que en el fondo. Y él constantemente en todas las conferencias y en todas las charlas y las tertulias que estaba dando, citaba a Bolaño, para él era su gran maestro, sobre este trabajo de la desconstrucción de la estructura narrativa. Hoy en día yo pienso que sería para mí desubicado y sería pretencioso de estar hablándote de Bolaño, y pienso que hay tantos otros escritores que lo podrán hacer mucho mejor. Así. Te confieso efectivamente que no hace parte de los escritores que todavía me han influenciado, y estoy feliz de saber de que todavía me quedan tantos momentos para leer a Bolaño y tener este encuentro con él, y lo voy a hacer enseguida, lo más rápido posible. Así. Miguel, esta discusión acerca de la francofonía, también tu descripción de cómo pensar un paisaje en un idioma mientras estás considerando la traducción interior a otro. Es también una discusión sobre, no sobre dos lenguas, sino que también sobre la lengua metropolitana y la lengua que está al margen del mismo idioma. La diferencia que significa escribir en un idioma europeo desde el punto de vista europeo, o
en un idioma europeo con la experiencia de la transmigración. Por eso que viene digamos, al callo la pregunta sobre Bolaño o tu misma pregunta sobre cómo poder traducir un paisaje. Y las menciones de Senghor, por ejemplo. Y yo quería hacerte una pregunta porque hay también una zona de peligro en esto. La zona de peligro está, por ejemplo, en lo que señala Edward Said acerca de la exotización, que de alguna manera, si bien se separa al mundo, digamos, del francés central, del mundo amplio de la francofonía, y eso también sucede en el inglés, también sucede en el español, y no sucede solamente en la literatura, también sucede en la música. Se habla, por ejemplo, de world music, como si el resto de la música no fuera del mundo, como una forma de separar. No solamente existe esa separación, sino que también existe una expectativa de esta lengua central de que los autores que vienen del África, los autores que vienen del Caribe, tienen que conformarse con cierto estereotipo. Entonces, ¿cómo lo haces tú para poder labrar un lenguaje que, por un lado, es un fiel testigo del paisaje que tuviste, y por otro lado, no caer en el estereotipo que es esperado de ti? Absolutamente, siempre fue muy difícil poder evitarme el cliché del escritor latinoamericano cuando estaba en Francia, y a menudo me podían decir que era demasiado, quizás con Octavio, regionalista o localista. Y siempre me he hecho la pregunta, y repito, no tengo la respuesta, y menos mal, ¿no?, que no tengo la respuesta, de saber si sí o no en esta frontera uno tiene que, al contrario, ser perfectamente del lugar, hablar con los códigos del lugar, con las referencias del lugar, y entonces poder ser perfectamente universal. Hablando de eso, típicamente cuando lees a Faulkner no hay nada más regionalista que Faulkner, y sin embargo toca a todos los grandes temas clásicos, y cuando pasa una minúscula historia de amor o una historia de pelea adentro de una casita perdida así en medio de Estados Unidos, pareciera que es una historia de amor universal o una guerra que puede estar pasando en cualquier parte. Y por el otro lado, al contrario, irse por la alegoría, es decir, irse por pintar un cuadro que es casi blanco, casi virgen, en el que tratas de poner lo más afuera posible las condiciones que tienen que ver con la geografía o la temporalidad, no poner ninguna fecha, no poner ningún lugar geográfico, para asegurarse de que un japonés, de que un surafricano, de que un árabe o que un canadiense lee el libro y se sienten perfectamente adentro, así. Y no he sabido realmente cómo hacerlo. Me hace pensar en cuando en la Segunda Guerra Mundial habían los dos escritores del momento, Sartre y Camus, los dos querían escribir la gran novela de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el primero, Sartre, escribió Les Chemins de la Liberté, Los Caminos de la Libertad, y son 3 libros en el que hace una crónica rigurosa de la cantidad de muertes, de los lugares donde están los cementerios, de las iglesias que se cayeron, de los pequeños pueblos que quemaron, de la cantidad de cadáveres que habían en los vagones que iban de los trenes de París hasta Verdun. ¿Sí? Y entonces de repente tú ves en Los Caminos de la Libertad, en Les Chemins de la Liberté, un trabajo realmente casi crónico, de un cronista, sobre la época. Es fascinante, pero quizás ha agarrado algunas arrugas. Sin embargo, Camus decidió al contrario de escribir la peste, es decir, que en ningún momento habla, yo creo, de la guerra. No lo pone en Europa, lo pone en Algérie, a Oran. Utiliza simplemente, simboliza la guerra como una enfermedad, como una epidemia, y entonces muestra cómo los hombres pueden estar en confrontaciones, en adversidades, en solidaridades, en aspiraciones, en comunicaciones entre ellos frente a un enemigo común, así. E intenta entonces hacer una gigantesca alegoría. Y entonces de repente hoy en día uno lee La peste, todavía lo están leyendo y no ha agarrado ninguna arruga. Hablando de eso, recuerdo en un lugar, estaba en un encuentro literario en París, hubo un buen debate que se dio sobre alguien que decía, al contrario, no hay nada más universal que lo particular, no hay nada más universal que lo regional. Por ejemplo, si lees a Dante, el tipo decía, es como si leeses el Hola, la revista Hola,
la revista Hola de la época. Es decir, tienes a cada príncipe, tienes a cada movimiento, tienes a cada militar, tienes cada calle. O sea, hace como un trabajo prácticamente de registro de su época y se convierte en algo profundamente universal. Entonces, él ahí mostraba perfectamente un contraejemplo de lo que yo estaba diciendo. Y es ahí cuando tú te das cuenta de que menos mal que no hay receta en esto de la literatura. Hablándolo en un festival en Le Havre, estaba sentado con Daniela Ferrier, que es un escritor haitiano, y dijo una frase que todavía hoy en día no sé si es real o no, y no sé si estoy muy de acuerdo con ella. Pero él decía, los escritores que combaten los regímenes políticos desaparecen con el régimen político. Los escritores que defienden una revolución desaparecen con la revolución. Es decir, si pones tu pluma al servicio de un momento histórico preciso, una vez que pasan la página de la historia, pasan la página también de los escritores que escribieron sobre eso, ¿sí? Y él decía, entonces, según él, hay que ser siempre universal. Es decir, hay que escribir el viejo y el mar a grandes rasgos, porque estás seguro que siempre habrán peces, siempre habrán barcos y siempre habrán hombres que se están peleando contra las fuerzas y los secretos de la naturaleza, ¿sí? Entonces hay que escribir El Principito, ¿entiendes? Hay que escribir Paris est une fête y todo el cuento. Yo, al contrario, pienso de que si uno puede sentarse en la mesa de su propia historia y ser quizás el testigo de su contemporaneidad, a veces puedes darle una llave, puedes estar interrogando a tus contemporáneos y puedes quizás dar una explicación mucho más universal de lo que está pasando. Hoy en día, menos mal, te lo digo, no tengo la respuesta. En Sucre Noir, por ejemplo, consideré de que había que ser profundamente universal. Y creo que en ningún momento está la palabra petróleo, está la palabra Venezuela y no hay ni una sola fecha para que justamente cualquier que pueda leer el libro pueda sentirse que pasa en cualquier época y que puede ser ron, como puede ser viña, como puede ser vodka, como puede ser papa, como puede ser tequila, así. Por otro lado, en Octavio había considerado al contrario, que había que encerrarlo en calles precisas, en poner fechas precisas para justamente poder subrayar esa modernidad. Hoy en día me hago la pregunta, menos mal que cada libro tiene su fuerza y menos mal que cada cuadro tiene su color. Así. Bueno, quisiera pedirles a ustedes un aplauso para Mauricio Lectorat. También un aplauso para nuestro invitado, Miguel Bonfoy. Quisiera también que extendieran ese aplauso al Instituto Chileno Francés de Cultura, quien permitió esta visita, y a nuestros colaboradores Epicentro. Por favor, visiten la página web de nuestra cátedra. Tenemos muchos invitados por el resto del año y vamos a pasearnos por el resto del mundo. Ahora nos tocó Francia, pronto vendrán otros países. Muchas gracias. Bravo, Rodrigo, extraordinario. Muy bien. Uy, qué simpático, muchas gracias.